Este estudio es realmente completo al examinar el papel que juega la fe y la religión en las vidas de la próxima generación. Los jóvenes se dan a sí mismos una identidad religiosa. El 42% de ellos se define a sí mismo como cristianos, siendo un 36% adolescentes católicos y el 16% evangélicos. El 6% se define a sí mismo como de otras religiones y el 42% no son religiosos, pero entre ellos encontramos ateos, sin religión y agnósticos. Descubrimos que el 63% de los adolescentes nunca leen literatura religiosa por su cuenta y la mitad de ellos creen que todas las religiones enseñan verdades igualmente válidas. Pero aún cuando los adolescentes digan que no son religiosos, no significa que la espiritualidad no sea importante para ellos. Casi la mitad de los jóvenes sin religión creen que su trayectoria espiritual es una parte importante de su identidad. Esto demuestra que los mismos separan la religión de la espiritualidad. Veamos qué hábitos religiosos tiene esta generación al menos una vez por semana. Ellos asisten a servicios religiosos un 20% del tiempo. Leen escrituras religiosas por su cuenta, 11%. Oran, 33%. Y tienen conversaciones espirituales con sus pares, amigos o familiares, un 14% de ellos. Sobre las disciplinas espirituales por religión, los evangélicos respondieron que asisten a la iglesia, leen la Biblia y oran más que otros adolescentes, pero aún los adolescentes no religiosos dicen que a veces se involucran en comportamientos religiosos. Durante el estudio pudimos observar que un 46% de los adolescentes evangélicos ora al menos una vez a la semana. También lo hace un 39% de los adolescentes católicos y un 12% de los que no tienen ninguna religión. Sobre la asistencia a servicios religiosos, un 36% de adolescentes evangélicos asiste semanalmente a un servicio religioso. Un 20% de los católicos también asiste y un 6% de adolescentes sin religión. Sobre la lectura de escrituras religiosas, un 21% de adolescentes evangélicos lee la literatura religiosa al menos una vez por semana. Un 9% de adolescentes católicos y 3% de adolescentes sin religión. También podemos decir que los adolescentes evangélicos y católicos son más o menos parecidos al responder que su fe es importante para ellos. Hubo más católicos que dijeron que han entregado su vida a Jesús y ambos son casi igual de propensos a decir que el perdón de los pecados solo es posible a través de Jesucristo. Los evangélicos son más propensos a compartir su fe. Entre los adolescentes cristianos también tenemos dos grupos, los cristianos comprometidos y los cristianos nominales. Veamos cuáles fueron los rasgos de un cristiano comprometido. Creer en el Hijo de Dios. Creer que el perdón de pecados es posible solamente a través de Jesucristo. Creer que la Biblia es la palabra de Dios. Creer que pueden tener una relación personal con Dios. Orar con regularidad y asimismo leer la Biblia con regularidad. Los cristianos comprometidos lucen muy diferente de los cristianos nominales y en América Latina solo el 3% de los adolescentes entran en este grupo. Solo el 9% de los cristianos nominales lee la Biblia por su propia cuenta, pero podemos ver que estos números son muy bajos y es importante que guiemos a esta generación a interactuar más con la palabra de Dios. Quisimos saber qué impacto tiene la iglesia en la vida de los adolescentes. Nos dimos cuenta que muchos podrían estar luchando con la pornografía, con una temprana vida sexual activa, consumir alcohol o drogas y ser atraídas por personas del mismo sexo. Pero todos los índices son menores entre los adolescentes que asisten a la iglesia con regularidad. También preguntamos a los adolescentes cómo se sienten para descubrir cuál es el estado de su salud mental. Las respuestas son abrumadoras. Más del 50% siente soledad. Casi la mitad ha experimentado ansiedad. Un tercio se ha sentido deprimido. Un 25% ha tenido pensamientos suicidas. Un 7% ha intentado suicidarse. Ningún porcentaje aquí es poco, siendo que hablamos de vidas. Es muy importante que encontremos la forma de ayudar a esta generación a enfrentar y superar sus retos. Una buena noticia es que 8 de cada 10 adolescentes que no van a la iglesia dicen que irían si fueran invitados. Toda esta información puede guiarnos hacia la acción práctica y es importante recordar que muchos de los jóvenes
separan la espiritualidad de la religión. La palabra de Dios no les está hablando porque no la están leyendo. La iglesia puede ser una influencia poderosa para la vida y el bienestar de los jóvenes, y lo vemos reflejado en las estadísticas. Aquellos que asisten regularmente reflejan menores índices de las luchas personales, pero también mejores índices en cuanto a su salud mental. Es fundamental discipular a los adolescentes en la formación de hábitos, de compromisos con las Escrituras y la oración, para que puedan acercarse a Dios.